En el Mes Day 2021 hablamos de nutrición, de bienestar emocional, de gestión del bienestar y también, claro, de actividad física, porque a lo largo de los últimos meses, durante el último año, hemos aprendido a hacer casi todo delante de una pantalla. Nos reunimos mucho más por Zoom, por Teams, por Skype, celebramos cumpleaños delante de una pantalla y el wellness corporativo no se iba a quedar lejos o se iba a quedar detrás de esta revolución. Para hablar de todo eso nos acompaña hoy, aquí en este mes 2021, en este Mes Day 2021, Pablo Valencia, que es Digital Solutions Specialist Iberia en Tecnogym. Su ponencia se titula Orientando el modelo híbrido en el wellness corporativo y nos va a resolver muchos de los interrogantes que se ciernen sobre esa realidad virtual que también es presencial, porque claro, la actividad física es presencial. Pablo, todo tuyo. Gracias, Adrián. Buenos días a todos y a todas los que estáis detrás de las pantallas. Como decía Adrián, me llamo Pablo y soy parte del departamento digital de Tecnogym, en el cual nos encargamos en brindaros oportunidades para que ese wellness corporativo lo podáis implementar cada vez más y mejor. Tengo la suerte este es el segundo año en el que estoy con vosotros, invitado, y el año pasado abría mi presentación justamente con esta diapositiva, en lo cual, bueno, cogía extractos de diferentes noticias de esos meses, en los cuales la palabra clave era teletrabajo, apostamos por el trabajo en casa y demás, ¿vale? Imperante, cuántas reuniones hemos hecho por Zooms, cuántas reuniones hemos hecho por Teams, de tal manera que precisamente a relación de lo que yo vengo a contaros, en el 2021 seguimos teniendo una serie de noticias, pero esas noticias van de la mano con otro tipo de mentalidad. Estas son noticias cogidas de los últimos días, últimas semanas, en los cuales el teletrabajo sigue estando, pero la conciencia del trabajador es no estar 100% teletrabajando. Yo creo que el español, sobre todo, es un ser social que le gusta dinamizar y estar con sus compañeros, de tal manera que estar los 5 días en casa se le hace duro. Si a eso le sumamos que cada vez más está habiendo, por suerte, más vacunación y muchas más medidas de control para el escenario COVID, se viene a la mente un escenario híbrido, que estamos hartos de escuchar lo que es el escenario híbrido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras o cuáles son las frases que más estamos escuchando últimamente? Es decir, tú abres una red social, te pones a hablar con un amigo y hablábamos del fenómeno digital, hablamos de clases o de conceptos bajo demanda, conceptos en directo, omnichannel, todo ese tipo de información, todo ese tipo de palabras, como digo yo, se resumen un poco a lo que es el generar un modelo híbrido que también estamos muy familiarizados con ese concepto. Vale. Cuando yo hablo de modelo híbrido, creo que si lo aterrizo en un concepto de un trabajo, todos lo conocemos. Pongo un ejemplo, pues de los 5 días laborables, 3 los paso en casa teletrabajando y 2 me voy presencial. ¿Cómo puedo yo llevar eso a otro tipo de conceptos? Entonces, para empezar, claramente el modelo híbrido son ciertas acciones presenciales seguidas de ciertas acciones online. Dame un segundito, ahí está. Esa sumatoria es lo que nosotros tenemos como modelo híbrido. Vale, sencillo, como decía. Pero ¿qué ocurre si yo se lo quiero llevar a un trabajo del wellness corporativo, en el cual debe haber una implementación física, debe haber un contacto quizás físico? Y a lo mejor aquí la pregunta es distinta. ¿Es sencillo de llevar a cabo ese modelo híbrido? Quizás os estéis preguntando, ¿no? Como el meme que os estoy poniendo. Bueno, pues obviamente tenemos que hacer una serie de acciones, pero sí consideramos que es un método, primero, que es bueno y segundo, que es fácil de llevar a cabo. Ahora un poco mi idea es, dentro de este modelo híbrido que os voy a empezar a compartir, que tengamos claro cuáles podrían ser ciertos pilares. Para nosotros, como Tecnogym, el modelo híbrido se fundamenta en 3 grandes patas, 3 grandes vertientes o esos 3 pilares que os estaba comentando. El primero de todos, tenemos que buscar un método que nos conecte con el empleado. Ahora explicaremos desde nuestro punto de vista cuál es el idóneo. Como segundo bloque o como segundo pilar, estaríamos hablando de que lo que es ese modelo híbrido de entrenamiento o de wellness corporativo sea algo atractivo, sea algo que les genere una motivación. Y luego, precisamente a través de esa deslocalización que estábamos hablando, que seamos capaces de hacerlo everywhere, en cualquier parte del planeta.
Vamos a ir viéndolo. Para el modelo principal, lo principal es, como os decía, que seamos capaces de conectar con el empleado. Y os comparto estas viñetas, también sacadas de internet, en los cuales podemos hacer incluso un poco a nivel de autocrítica social, hasta qué punto somos dependientes o incluso en exceso de un dispositivo portátil. Hoy en día usamos un smartphone para pedir comida, viajar, comprar una entrada, para ligar, para saber dónde tengo que ir de un punto a otro. Por lo tanto, es el elemento que más tenemos entre nuestras manos a lo largo del día. Ese está claro que es el punto. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera manera de conectar con el empleado al cual le queremos ofrecer ese wellness corporativo? Tener en nuestro dispositivo portátil una aplicación, que puede ser perfectamente la app de MyWellness o puede ser una personalizada con ciertos conceptos marketingianos de la propia empresa en cuestión. Vale, ya tengo mi punto de partida. ¿De dónde voy a iniciar ese proceso del wellness corporativo? Ahora, el segundo punto es analizar qué voy a ofrecer para precisamente involucrar a mi empleado en ese wellness corporativo. Tenemos diferentes acciones y aquí depende mucho, lo veré también, o lo comentaré después, precisamente de vuestra mentalidad como empresa. Tengo empresas en las cuales lo que se busca es, por ejemplo, hacer un programa de entrenamiento basado en prevención de lesiones, basado en evitar el absentismo laboral, incluso a nivel psicosocial, evitar ese fenómeno de burnout y demás. Entonces, se le puede dar una solución en la cual haya una serie de programas de entrenamiento, ya sean que vienen creados con anterioridad o si dentro de la propia empresa hay un gabinete de bienestar, de salud, que lo puede llevar a cabo, y se diseñan ese tipo de programas o de rutinas. Hay otro concepto que también podemos involucrar, es cuando ya estamos hablando de ese fenómeno híbrido, precisamente habrá ciertos días, habrá ciertos momentos en los que físicamente en la empresa, ya sea en un corner, ya sea en un gimnasio corporativo, en actividades que hagáis al aire libre, vaya a haber una serie de actos presenciales. Es muy importante, ya no solo por seguridad, sino por satisfacción a nivel personal, que yo tenga claro qué clase es, dónde se va a dar, cuál es el aforo, o inclusive si no hay una clase, el poder acudir a la sala fitness del gimnasio corporativo o en la zona en la cual yo vaya a entrenar. Eso es muy sencillo de hacer, también a través de MyWellness, generando una parrilla de clases colectivas o una serie de disponibilidad de zonas de entrenamiento. Vamos a sumar un concepto, y lo hemos hablado. ¿Cuántos de aquí no hemos hecho en ese último año al menos una clase online, hemos seguido un vídeo de un entrenamiento? ¿Tengo la capacidad de hacerlo? Sí. Puedo dar tanto clases en directo, ya sea por personal propio de la empresa o inclusive si eso se externaliza, o puedo tener conceptos de clases ya grabadas. Nosotros como Tecnogym, como profesionales de la actividad física, ponemos a vuestra disposición clases, pero también podéis vosotros crear cualquier tipo de clase. ¿Eso qué me va a facilitar? Me va a facilitar que mi empleado, y además es un empleado que, como hablábamos un poco a nivel de psicosocial, le gusta el trato, trabajar en equipo y demás, va a poder interactuar con sus compañeros, con el profesor, unas veces físicamente, como hablábamos, y en este caso a nivel online. Entonces, es posible. Una herramienta muy importante a la hora también de mantener esa motivación es todo lo relacionado con la gamificación, con los juegos. Qué bueno es tener a mis empleados motivados porque tienen que hacer un reto de conseguir X kilómetros, acudir a ciertas clases presenciales o online durante un mes, por ejemplo, gastar X calorías. Además, incluso a nivel de team building, podemos organizar ese tipo de retos inclusive por equipos, me lo invento, por departamentos, por franjas de edad. ¿Es posible? Sí. ¿Puedo hacerlo dentro de mi propio gimnasio corporativo? Por supuesto que sí. ¿Puedo hacer actividades outdoor y que sume todo eso para el reto? Es completamente viable. Si os dais cuenta, sigo dando esa serie de características, esa serie de acciones para motivar a mi empleado. Unas de ellas serán donde se encuentre el centro de trabajo y otras serán completamente deslocalizadas. Luego también es importante, sobre todo en función, ¿no?, también digo, de lo que vosotros como empresa consideréis, el poder hacer un seguimiento. No vale, como digo yo, oye, sí, yo tengo esto,
tengo estos programas, tengo estas clases, pero no hago ningún tipo de seguimiento. ¿Puedo mantener conversación en tiempo real con el empleado para saber, ya os digo, vuestro gabinete, vuestro departamento de bienestar físico y demás, para saber cómo va? Para poder interaccionar con él o con ella y que nos cuente sus objetivos y los va cumplimentando, ¿no? Es posible con MyWellness. Y luego, como tercer punto, como tercer pilar, es algo que tenemos que tener en cuenta y era esa deslocalización. Yo puedo estar teletrabajando en Madrid, en Cataluña o inclusive fuera de España. Es importante que le demos a nuestro empleado esa herramienta. Y aquí, por suerte, nosotros como Tecnogym no hemos tenido que desarrollar nada, ya que desde el año 2012 trabajamos el Wellness on the Go. Precisamente nuestros servicios digitales nos permiten hacer esto. Luego, en muchas reuniones que tengo con vosotros como empresa, siempre os hago la misma valoración o siempre os dejo este tema de conversación abierto. Nosotros os damos ciertas herramientas, pero verdaderamente los protagonistas sois vosotros. Hay empresas que optan por un tipo de trabajo de wellness corporativo, otras empresas que buscan uno distinto, pero la clave siempre es la siguiente. Nosotros como Tecnogym os ponemos los ingredientes, todo esto que hemos estado hablando, pero vosotros como empresa elegís el tipo de wellness corporativo que queréis. Por supuesto, nosotros os asesoramos, os vamos guiando y vamos de la mano para que los objetivos se vayan cumplimentando y los resultados sean buenos. Quizás todo esto que os estoy contando en vuestra cabeza suene bien, pero seáis un poco reacios y reticentes a la hora de decir cómo puedo verdaderamente llevarlo a la práctica. Lo que os estoy compartiendo ahora mismo en una diapositiva es un tipo de ciclo que vais a poder llevar a cabo con vuestros empleados. Nos imaginamos una ruta en la cual cada punto, cada hito, son cosas que vosotros como empresa o que el empleado de manera autónoma va a poder realizar. Como veis, hay cosas que son dentro del propio gimnasio corporativo o de la zona de fitness que tengáis en la empresa, como puede ser un entrenamiento presencial, acudir a una cita que tengáis con vuestro entrenador, hacer un control, por ejemplo, de biométricos, pero hay otra serie de cosas que se pueden hacer en casa o se pueden hacer al aire libre, como esas clases que estábamos hablando bajo demanda, o como salir, por ejemplo, a entrenar por el parque y utilizar un wearable que me lo va a ir gestionando. Entonces, ¿es posible el modelo híbrido? Por supuesto que sí, y tenemos ejemplos de que lo llevamos a cabo. Incluso, desde un punto de vista más optimizado, se puede llegar a cabo un ciclo en el cual sea todo eminentemente online. En aquellos momentos en los cuales estábamos completamente cerrados debido al confinamiento, había sí o sí la necesidad de hacerlo online, y es posible también realizarlo gracias a MyWellness. Entonces, con ese modelo híbrido, hay una serie de opciones que también nos abren caminos. Esto que os estoy compartiendo ahora mismo, supongo que todos o la gran mayoría lo conocéis, son las tendencias que la ACSM nos publica anualmente sobre cuál va a ser lo que verdaderamente pegue fuerte en el fitness. Os las estoy compartiendo, estas son las primeras 10. Si nos damos cuenta, en las primeras 10, todas estas que yo ahora mismo os acabo de sombrear en amarillo, tienen un alto componente digital. Y fijaros cuál es la primera que ha irrumpido versus otros años, entrenamiento online. Fijaros en la segunda, tener wearables y luego diferentes tipos de entrenamiento, aplicado también a ese modelo híbrido. Las actividades outdoor se han colocado en el cuarto lugar. Y luego también importante, la relación con todo tipo de empleado que os vais a encontrar. Tendréis un empleado que le guste más un entrenamiento fuerte, por lo tanto el HIIT, o el entrenamiento de pesas, o el entrenamiento con el peso corporal sería muy idóneo, o podemos tener un empleado algo más senior que lo que busca es no tener una lesión quizá derivada a que va cumpliendo años. ¿Puedo eso yo realizarlo con MyWellness? Como os he estado mostrando, sí. Yo tengo la posibilidad de planificar entrenamientos, hacer actividades outdoor, hacer actividades indoor, dar clases, ser seguido en remoto por un entrenador que me vaya guiando, y todo esto al fin y al cabo, ¿hacia dónde nos lleva? A poder dar un wellness corporativo siempre basándonos en la salud y el entrenamiento de la actividad física. Por ello, para ir terminando, chicos, os quiero dejar también como una especie de reflexión que nosotros ponemos. En ciertos momentos de cambio nos tenemos que plantear cosas, nos tenemos que plantear si voy por un camino o si voy por el otro. Entonces, nosotros como Tecnogym, sin ánimo de querer parecer que somos los poseedores de la verdad, os hacemos una reflexión. ¿Queremos seguir el camino de antes que seguramente ya no vuelva? ¿O en cambio estas nuevas tendencias, surfearlas, adaptarnos a ellas y además seguir creciendo? Os dejo con eso, muchas gracias a todos y aquí estamos para ayudaros.